La casa tenía al menos 80 años de antigüedad, pero por alguna razón estaba en perfectas condiciones. Era una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, sin problemas ni nada raro. Adquirimos la propiedad a un muy buen precio, y realmente nos sentimos muy afortunados de haber conseguido una oferta como esa por un lugar tan grande y bonito, además de que la casa conservaba ese aspecto antiguo que la hacía realmente encantadora. Al principio, pensábamos que era el lugar ideal para empezar nuestra vida juntos, y así fue durante unas 2 semanas, más o menos, pero todo cambió una tarde de pleno verano. Mi novia se había ido a trabajar y yo me quedé en casa, reponiéndome de una horrible resaca después de haber salido a un club la noche anterior. Ese día llamé al trabajo para excusarme diciendo que había amanecido enfermo. La verdad, no me importaba. Solo necesitaba el silencio y un poco de descanso para recuperarme. Sabía que extrañaría a mi esposa ya que ella era pediatra y a menudo se quedaba atendiendo hasta tarde. Incluso podría ni siquiera llegar a casa ese día, si tenía una emergencia. Después de un rato de descanso, bajé a la cocina a buscar algo para picar y luego volví a subir, sin mucho que hacer. Así que decidí ponerme una película, esperando quedarme dormido. Fue entonces cuando escuché un chirrido raro de unas llantas proveniente de afuera. No era algo común, ya que casi no había tráfico en el barrio, así que me puse de pie y miré por la ventana de mi habitación. En ese momento vi una camioneta blanca que no reconocía, estacionada en el camino de entrada a mi casa, y de ella se bajaron 4 tipos. En ese instante comencé a ponerme muy nervioso, ya que no tenía idea de quiénes eran esas personas, ni qué hacían allí. Como si eso no fuera suficiente, de repente escuché unos golpes frenéticos en la puerta. Eran varias voces gritándome que abriera la puerta. Asustado, corrí hacia la puerta principal y miré por la mirilla. Allí estaban unos tipos a los que no pude identificar, golpeando la puerta con fuerza. Aterrorizado y sin tener idea de quiénes eran estos hombres y que buscaban en mi casa, apreté el timbre y les pregunté directamente quiénes eran y qué querían. Entonces el tipo que estaba más cerca de la puerta respondió de manera amenazante: «No te hagas el imbécil. Tú sabes quiénes somos y queremos el dinero que nos debes, así que páganos ahora mismo». Me quedé completamente confundido y paralizado de miedo. No sabía de lo que me estaba hablando y no quería abrir la puerta. Grité desde dentro que no los conocía y que si no se iban ahora mismo iba a llamar a la policía, pero eso pareció enfurecerlos aún más y comenzaron a golpear la puerta con mucha más violencia. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran entrar, así que sin pensarlo 2 veces, agarré mi teléfono y llamé a la policía explicando toda la situación. Pero mientras lo hacía, escuché cómo se abría mi ventana y, en un instante, vi a esos tipos entrar uno por uno en mi casa. En ese momento, me quedé completamente congelado y supe que no había forma de escapar. Así que, después de un momento de pánico, decidí hacer lo único que podía hacer: correr escaleras arriba, suplicando que no me mataran. Pero para mi sorpresa, en lugar de reaccionar con furia o hacer algo aún más aterrador, se miraron entre ellos con caras de confusión, como deliberando qué hacer conmigo, hasta que los vi asentir con una mirada maliciosa, como si hubieran llegado a alguna clase de acuerdo mudo respecto a mí. Pero justo en ese momento, escuché las sirenas acercándose, y eso fue como música celestial para mis oídos. Al escuchar el sonido de las sirenas de policías, los hombres rápidamente se dieron la vuelta y corrieron hacia la puerta principal. Luego subieron rápidamente a su camioneta y escaparon de mi casa a toda velocidad. Pero afortunadamente, no lograron llegar muy lejos. La policía los atrapó a unas 2 cuadras de distancia y los arrestaron. Cuando los oficiales me contaron lo que habían descubierto, me quedé completamente boquiabierto. Resulta que esos tipos eran parte de una gran operación de tráfico de drogas. Uno de sus compradores había robado una cantidad impresionante de cocaína y otros bienes por un valor de $100,000.
Sucede que este hombre era el antiguo ocupante de la que ahora era nuestra casa, y desde allí se llevaban a cabo todas estas operaciones ilegales. Tal parece que estos tipos malos no estaban al tanto que el sujeto había escapado con todo y vendido la propiedad a un precio de gallina flaca. Al saber esta nueva información, me quedé completamente en shock. La idea de que estos tipos me podrían haber matado ese día nunca me dejará en paz. Lo más difícil para mí fue enfrentar a esos criminales en la corte. No hay forma de que pudiera soportar estar allí, con ellos mirándome como si quisieran acabar conmigo. Mi novia y yo intentamos quedarnos en la casa y hacer que funcionara, pero llegó un punto en el que la paranoia se apoderó de mí de una manera que no pude controlarme. Me despertaba en medio de la noche con pesadillas sobre ellos regresando y cosas por el estilo. La ansiedad comenzó a afectar nuestra salud mental y, de alguna manera, también nuestros trabajos. No sé por qué me afectó tanto, pero simplemente no podíamos seguir así. Así que, un mes después, tomamos la difícil decisión de vender la casa y mudarnos a un lugar más seguro, a 3 estados de distancia, esperando que esta vez finalmente pudiéramos encontrar la paz y la tranquilidad que buscábamos, y afortunadamente así fue. Comenzaré este relato diciendo 2 cosas. Caminar solo por la noche nunca es una buena idea, y aceptar invitaciones de desconocidos menos. Esto debería estar sobreentendido, pero algunas personas no lo entienden hasta que les pasa algo muy malo, y yo era una de esas personas, hasta que aprendí la lección por las malas hace 2 años. Una noche, estaba dando una vuelta por una plaza cerca de mi vecindario, disfrutando del ambiente tranquilo, cuando de repente vi algo en las sombras. Al principio pensé que era solo un perro callejero, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que se trataba de un tipo que no conocía. Desde el primer momento en que lo vi, me dio mala espina. Había algo raro en su forma de moverse, pero justo entonces salió a la luz y me sonrió, y para mi sorpresa, era el papá de mi amiga Emma. Me alivió ver que era alguien conocido, lo que me hizo olvidar el miedo inicial que sentí. Me acerqué a él y lo saludé. «Hola, señor Ariel. Soy Amanda. ¿Me recuerda? Soy amiga de Emma», le dije. «Amanda, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? ¿Y tus padres?», me dijo él en tono amable. Sus preguntas me hicieron sentir mejor y mi ansiedad disminuyó. Continuamos caminando, charlando de nuestras experiencias en la plaza vacía y riéndonos, mientras respiraba el aire fresco de la noche, pero de repente, la charla se tornó rara y un tanto incómoda. «Entonces, Amanda, ¿tienes a alguien especial en tu vida?», preguntó. «Oh, no, estoy muy bien sola, gracias», le respondí medio en broma. «Oh, ¿en serio? ¿Cómo es que una jovencita tan hermosa no tiene a alguien especial en su vida? Si yo fuese un chico de tu edad, no dudaría en estar como un perrito tras tus huesos». Me reí nerviosamente tras este comentario. La verdad es que se me hizo muy incómodo, pero luego volvimos a la misma conversación amena de antes, y olvidé un poco el asunto. Pero en un punto me dijo que quería mostrarme algo. Me tomó del brazo y comenzó a llevarme hacia otro lugar. A pesar de que mis instintos me decían que no debía ir, caminé junto a él, pero entonces me di cuenta de que me estaba llevando hacia un callejón oscuro. Esto me despertó un mal presentimiento, y fue entonces cuando sentí su mano apretando mi brazo y guiándome hacia adelante, hasta que finalmente paramos en la parte más oscura del callejón, detrás de un enorme contenedor de basura que no dejaba ver nada. Me sentí confundida. No podía entender por qué el padre de mi amiga me había llevado allí o qué era lo que quería mostrarme. De repente, el hombre me empujó contra una pared, puso sus manos en mis hombros y acercó su cara a mi cuello. En ese momento entré en pánico y comencé a forcejear para quitármelo de encima,
mientras gritaba por ayuda, pero él soltó una risa fría. «Cálmate, ya es demasiado tarde y aquí nadie te va a escuchar. Así que deja de luchar, o te lastimaré en serio». En ese momento supe que las cosas iban muy mal. Él intentó atarme las manos con una cuerda que sacó de no sé dónde, pero en un estallido de pánico y adrenalina, logré zafarme de su agarre y salí corriendo de nuevo hacia la plaza, ya que era lo único que tenía cerca. Mientras corría a todo lo que daban mis piernas, pude escucharlo soltar una maldición detrás de mí, pero no me detuve. Tenía que perderlo de alguna manera, así que me escondí detrás de un contenedor que estaba cerca con el corazón a 1000 por hora, intentando no hacer ruido. Podía escuchar cómo corría cerca, llamándome. «Amanda, vuelve». En ese momento, supe que estaba en problemas y que no podía dejar que me atrapara. «Solo quería hablar», decía. «Sí, claro», murmuré para mis adentros mientras me escondía bien entre los contenedores ecológicos que estaban al lado de los baños públicos, que a esa hora estaban cerrados. Estaba haciendo lo posible por no ser vista. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme quieta y esperar a que se fuera. Desde mi escondite, podía verlo moverse a mi alrededor. Su pelo estaba desordenado y caía desastrosamente de su cabeza parcialmente calva. Aquellos ojos verdes, raros e inquietantes, me buscaban por todas partes, mientras su figura enorme se veía muy amenazante. A medida que se alejaba, podía oírlo gritar mi nombre, llamándome para que saliera. «Amanda, Amanda», resonaba en la noche. Pero yo me mantuve muy callada y, cuando finalmente percibí que se había ido, me deslicé fuera de mi escondite y corrí a toda velocidad hacia mi auto, como si no hubiera un mañana. Una vez dentro, arranqué el motor y me fui a toda prisa a casa. Pero cuando llegué, un escalofrío me recorrió al ver algo que me dejó el corazón en un puño. Allí estaba él, mirando fijamente mis ventanas con esos ojos desorbitados. Me maldije 1000 veces por haberlo invitado a mi casa antes, sin saber que eso significaría que ahora este tipo horrible sabía dónde vivía. Retrocedí mi auto rápidamente hacia un callejón para que no me viera y llamé a la policía. «Hola, por favor, necesito ayuda. Hay un hombre frente a mi casa que me ha estado siguiendo y creo que quiere hacerme daño», les dije, dando mi dirección. La operadora me aseguró que ya estaban enviando una patrulla. Me mantuve a una distancia prudente, sabiendo que él no conocía mi auto, mientras lo veía mirar por la ventana de mi casa. Sin embargo, tal parece que en un punto se dio cuenta de que no estaba y vi que se retiraba del lugar. Podía ver su horrible figura volviéndose borrosa en la oscuridad. Me quedé ahí esperando las autoridades, rezando para que llegaran a tiempo y que él no se escapara. Cuando finalmente llegaron, buscaron por toda la zona, pero él se había desvanecido como un fantasma. Sin embargo, lo atraparon al día siguiente en su casa. Simplemente había regresado a su casa como si nada. Pero aquí no termina esta película de terror. Tras investigar su auto, la policía encontró algo que me hizo sentir náuseas. En el maletero había ropa de mujer y bolsas con objetos extraños y viejos. Rápidamente consiguieron una orden para registrar su casa, y poco después, salió en las noticias que varias chicas jóvenes habían estado cautivas en su sótano durante años. Al ver esto, casi me desmayo. No podía creer lo cerca que estuve de caer en las garras de un secuestrador y abusador sexual en serie. Mi cuerpo se estremeció solo de pensar que podría haber sido una de esas chicas perdidas, atrapada en un sótano, siendo usada como esclava por un depredador maníaco y asqueroso como ese. Aprendí una lección difícil esa noche. Aquellos que creen que los secuestros son un cuento, deberían pensarlo 2 veces. Hay que prestar atención a lo que nos rodea y tener cuidado con a quién dejamos entrar en nuestras vidas. La confianza es delicada y nunca se sabe realmente con quién estás tratando, incluso si crees que lo conoces.
una nueva casa, y justo al otro lado de la acera había una mansión abandonada. Sé que esto va a sonar demasiado loco, pero fue justo eso lo que me hizo querer comprar esta casa, ya que siempre he tenido fascinación por los lugares abandonados, especialmente aquellos con historias espeluznantes detrás. Y este es precisamente el caso. Esta mansión fue propiedad de la misma familia durante años, pero en el siglo XX, todos los últimos miembros de la familia que vivían allí desaparecieron misteriosamente casi al mismo tiempo, y ha estado abandonada desde entonces. Esta historia la supe cuando fui a visitar la propiedad por primera vez. En ese momento, estaba buscando una casa para comprar, y esta estaba entre mis primeras opciones. Sin embargo, cuando supe la historia de la casa abandonada que estaba enfrente, esto fue suficiente para convencerme de que esta era la casa que debía comprar. Al principio todo estuvo bien y realmente estaba disfrutando de mi nuevo lugar, pero luego sentí curiosidad por la mansión abandonada. Sentí que tenía que visitarla y explorarla, ya que decía que estaba embrujada. Pero siempre dicen esto de cualquier propiedad que esté abandonada. Así que una noche, tomé mi linterna y le fui a dar un vistazo a la supuestamente encantada casa vecina. Entrar fue bastante fácil, ya que no había rejas ni nada que me lo impidiera. También había una ventana rota, y fue a través de ella que logré ingresar a la casa. Una vez estuve dentro, de inmediato la vibra se sintió mal. No puedo explicarlo, pero algo estaba mal. Sentí que alguien me estaba observando, y era tan abrumadora la sensación que casi podía sentir esta presencia, y en un punto, simplemente no pude soportarlo, así que cancelé mi pequeña exploración prácticamente antes de comenzar, y de inmediato regresé a mi casa con el corazón acelerado, y básicamente sin ninguna razón. Realmente nunca creí en cosas sobrenaturales, así que esto fue un poco extraño para mí. Creo que fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Cada vez que caminaba a casa tarde en la noche, sentía como si alguien todavía me estuviera mirando desde la mansión al otro lado de la calle, y poco después, comencé a escuchar sonidos en mi casa a altas horas de la noche, mientras estaba en mi habitación, especialmente en la cocina y la sala de estar. Era muy extraño porque siempre escuchaba estos sonidos cuando estaba a punto de quedarme dormido. ¿Sabes cuando estás a punto de dormir y escuchas cosas de fondo, pero casi se siente como si fuera parte de tu sueño? Bueno, así era siempre. Nunca pude estar seguro de si realmente escuché algo o si fue producto de mi sueño. Pero, ¿por qué estaría soñando con platos que se mueven, olas chocando entre sí, o alguien caminando por mi casa? No sabía qué pensar. Pero, avanzando rápidamente en la historia, una noche estaba durmiendo en la sala de estar, porque en mi dormitorio hacía mucho calor durante el verano, así que agarré mis mantas y dormí en el suelo de la sala, algo que siempre he disfrutado hacer desde que era niño. Esa noche preparé todo, apagué la televisión y todas las luces de la casa, pero cuando llegó el momento de apagar la luz en la sala, tuve una sensación muy incómoda. Esa misma sensación de estar siendo observado de cerca por algo o alguien. Era muy aterrador, y podía sentir como mi piel se erizaba cada vez que sentía esta especie de presencia. Y esa noche, me sumergí bajo las sábanas cual chiquillo asustado, y para tratar de relajar mis nervios, comencé a ver videos divertidos hasta que la sensación desapareció. Sí, sé que suena estúpido, pero realmente me sentí seguro debajo de las mantas. Me puse los auriculares en los oídos, pero todavía no los había conectado a mi teléfono porque aún estaba buscando algo que ver. Me distraje navegando por Instagram y mirando memes graciosos de gatos. Pero fue entonces cuando escuché una voz proveniente de la esquina de la sala de estar, y me quedé paralizado de inmediato. No podía moverme, ni hacer nada. Estaba demasiado asustado para siquiera emitir un sonido, y mientras estaba en ese estado, escuché una voz masculina decir: «Hay una cosa que parece que no entiendes». Y luego otra voz dijo la misma frase:
pero las palabras se superpusieron y no pude entender el resto, porque estaban hablando al mismo tiempo. Fue algo muy extraño. Es como que una voz comenzó a hablar, y luego una segunda voz se sincronizó con esta, pero luego se sumó una tercera voz, y luego otra y otra, todas hablando al mismo tiempo, y como resultado, todo se escuchaba demasiado confuso, como resultado torsionado, y era muy extraño. Durante todo el tiempo, mi cuerpo estaba congelado, en shock. No sabía cómo responder, ni siquiera puedo recordar exactamente lo que estaba pensando, y de repente, todo quedó en completo silencio. Las voces se detuvieron de repente, y se sintió un silencio extraño, pesado, casi abrumador. Yo me quedé justo donde y como estaba. Esto fue tan desconcertante y espeluznante, que pasaron un par de horas y yo todavía estaba congelado en la misma posición. Mi cuerpo se sentía tan incómodo, que quise mover mi pierna, y estas no me respondían. Mis manos estaban entumecidas y todavía estaba demasiado asustado como para siquiera salir de debajo de la manta. Pero cuando comencé a recuperarme, y estaba reuniendo el coraje para moverme, las voces comenzaron de nuevo, y con el mismo patrón. Es decir, primero una, luego dos voces al mismo tiempo, y luego tres, y así sucesivamente. Pero la única parte que podía escuchar claramente, antes de que éstas comenzaran a distorsionarse, era la frase: Ende, hay una cosa que parece que no entiendes. La verdad es que desearía haber escuchado más, pero con tantas voces hablando a la vez, fue demasiado difícil poder entender nada de lo que decían después de esa frase. Sin embargo, esta vez no me lo iba a perder, así que moví mis dedos con cuidado a la aplicación más cercana que podía usar para grabar, y comencé a grabar un video para poder escuchar si las voces eran reales, o si solo eran producto de mi imaginación. Después de grabar por unos instantes, procedí a detener la grabación. El problema es que olvidé que mi grabadora reproducía automáticamente el video. El video se empezó a reproducir en alta voz, y cuando lo hizo, mi corazón se detuvo. Lo que estaba en la esquina de mi sala de estar ahora sabía que lo había grabado, así que tan pronto como se reprodujo, rápidamente lo conecté a los auriculares y todas las voces se detuvieron a la vez, de nuevo. Pero al menos ahora tenía una grabación para poder confirmar que no estoy loco, aunque podría decir que eso solo lo empeoró todo, porque ahora sé que es real, sé que algo realmente estaba ahí. Pero aquí no acaba, porque después de eso, pasó más o menos otra hora y yo obviamente seguía aterrorizado y paralizado, pero aún así, puse todo de mí para tratar de mover las piernas, ya que habían pasado varias horas para este momento, y hacía mucho calor debajo de las mantas, lógicamente, pues estábamos en pleno verano. Estaba sudando mucho, pero no me atrevía a asomarme afuera de las mantas, porque tenía mucho miedo de lo que pudiera haber ahí fuera. Sin embargo, las cosas comenzaron a calmarse de nuevo, y es entonces cuando decido ver algo divertido de nuevo, solo para pasar la noche, pero la siguiente vez que abrí los ojos, era de mañana. Fue algo completamente desconcertante, surrealista, algo que hasta el día de hoy me tiene muy confundido. Esa mañana llegué al trabajo bastante más tarde de lo que acostumbraba. Le conté a todos mis compañeros sobre este extraño incidente, pero como ya sabrás, nadie me creyó. Todos pensaron que solo estaba imaginando cosas, o soñando, o simplemente inventando una historia fantástica para librarme de la responsabilidad por haber llegado tarde. Pero ellos no tienen idea de lo aterrador que esto fue para mí. El caso es que ahora no puedo dejar de pensar en lo que pasó, y tengo demasiado miedo como para quedarme en esa casa. Creo que necesito mudarme a un nuevo lugar, o perderé la cabeza. A mediados de los años 90 estaba trabajando como encargado en una tienda de suministros agropecuarios en una zona agrícola de Iowa. En ese momento, vivía alquilado y tenía serios problemas económicos. Básicamente estaba luchando por llegar a fin de mes, y en ese trabajo no me pagaba muy bien que se diga.
Solo estaba allí porque no había encontrado algo mejor. Fue entonces cuando una mañana revisé el tablón de anuncios de empleo de la localidad y me topé con un trabajo que me pareció ideal para mí. Una familia estaba buscando una persona para que encargara de cuidar una granja. Esto de inmediato llamó mi atención, así que busqué el teléfono público más cercano y llamé al número de referencia para averiguar más acerca del empleo. Del otro lado de la línea me atendió un joven que se identificó como el hijo del propietario. Él me platicó que necesitaban una persona para que se quedara a cuidar la hacienda mientras su padre se recuperaba de una operación a corazón abierto a la que había sido sometido unas semanas antes. El trabajo era por 1 año meses, ya que este fue el tiempo que el médico estipuló para que su padre estuviera en un ambiente controlado y se recuperara de manera satisfactoria. Le pregunté al chico acerca de las labores que se debía realizar dentro de la granja y él me dijo que en realidad no habían plantaciones en ese momento, ni tampoco ganado, solo un gallinero, unos cuantos cerdos y un par de caballos a los que había que alimentar y cuidar. Sin embargo, me aclaró que el sistema de drenaje que tenía el corral de los cerdos era lo suficientemente eficiente como para que no tuviera que hacer más que abrir una llave de agua y dejar que el drenaje hiciera lo suyo. El trabajo parecía bastante simple y la paga era buena. Era perfecto para mí porque no solamente estaría recibiendo un pago bastante decente, sino que me estaría ahorrando el alquiler de los próximos 7 meses. El chico me hizo una breve entrevista telefónica en la que me preguntó solo por mis trabajos anteriores y si tenía disposición inmediata, así que le proporcioné una breve lista de los trabajos que había hecho y algunas referencias, también el número de teléfono de la tienda y de mi casa. Recuerden que esto fue a principios de los 90 y los teléfonos celulares no eran tan comunes como ahora. De hecho, era todo un lujo que un asalariado mínimo como yo no se podía permitir. En cuanto a la disposición, le dije al chico que podía mudarme de inmediato si así lo requerían. Después de esta breve entrevista telefónica, el chico me dijo que me llamaría si era el indicado para el trabajo. Luego de eso colgué y crucé los dedos para que así fuera. 2 días después, recibí la llamada del chico, quien me confirmaba que había sido elegido para el empleo, y 2 días después me estaba instalando en la granja. El lugar no era como me lo imaginaba, más bien era bastante modesto. Solo una pequeña casa de un solo piso con 3 dormitorios, 2 baños, sala, cocina y porche, más otros 2 galpones construidos a unos 100 o 150 metros de la casa. Tal como me dijo el muchacho, el trabajo no era la gran cosa. Básicamente se trataba de limpiar los establos y los corrales, lo cual era bastante fácil, ya que no eran demasiados animales, y proporcionarles comida a los cerdos, gallinas y caballos. Cuando terminaba eso, ensillaba a uno de los caballos y daba un paseo por la propiedad para asegurarme de que todo estuviera en orden. Todo esto era antes del almuerzo, después de que me encargaría de cualquier cosa que necesitara arreglarse, y si no quedaba más trabajo por hacer, me sentaba a ver televisión hasta la hora de la cena. En general era un trabajo bastante cómodo, nada que ver con el trabajo que normalmente se hace en una granja productiva, el cual suele ser muy demandante. Aunque los hijos del dueño daban una vuelta de vez en cuando, la mayor parte del tiempo estaba solo, y esto también era genial, porque podía hacer las cosas a mi ritmo. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 5 meses trabajando allí, mi cena habitual de las 7 de la noche se vio interrumpida cuando la puerta principal de la casa se abrió de un golpe, y de pronto un ejército de hombres armados hasta los dientes y con chaquetas del FBI entraron a la casa. Uno de ellos me entregó un papel y me dijo que tenían una orden para revisar la propiedad. Yo estaba completamente pasmado y no sabía qué decir o cómo actuar, así que solo les dije que no era el dueño y les conté las circunstancias por las que estaba en esa casa. Ellos no parecieron estar muy contentos con mi respuesta, o tal vez con el hecho de que los dueños no estuvieran allí. El caso es que me permitieron llamarlos, y entonces el chico me dijo que me hiciera a un lado y que su abogado se encargaría de todo. Le dije que estaba bien y luego colgué el teléfono. Después de eso,
Los policías comenzaron a registrar la propiedad, pero parecía que estaban buscando algo en específico, ya que no se molestaron mucho en revisar la casa ni ninguna de las construcciones. En lugar de eso entraron con una retroexcavadora y continuaron hacia la parte trasera de la propiedad, perdiéndose de vista al cabo de un rato. Sinceramente, en ese momento no sabía qué hacer, pero los agentes no me arrestaron y el dueño tampoco me dijo que abandonara la residencia, así que supuse que todo estaba bien y me fui a la cocina a comer mi cena. Después de cenar, me senté en el sofá a ver televisión, mientras escuchaba el sonido como de un helicóptero revoloteando por el lugar. No le di mayor importancia, hasta que comencé a escuchar un gran alboroto frente a la casa. De pronto se escuchaba como si un montón de autos estuvieran viniendo, y muchísimo ruido, voces, pasos. «¿Qué demonios?», murmuré y me asomé por la ventana. Fue entonces cuando vi a una multitud de camionetas de noticias, cámaras y periodistas apostados en el jardín delantero. Entonces una reportera me miró y señaló con el dedo en mi dirección. «¡Ahí está! ¡Vamos!». Y luego todos los demás comenzaron a correr hacia la casa. De inmediato cerré las cortinas y me moví detrás del sofá. Pero en menos de un parpadeo, la entrada estaba completamente abarrotada de periodistas y camarógrafos hablando como pericos y haciéndome preguntas que ni siquiera entendía. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que tomé el control de la televisión y comencé a mirar en los canales de noticias locales. Fue entonces cuando vi lo que estaba ocurriendo y me quedé completamente helado. Allí estaban las imágenes de la granja, de los reporteros afuera y los oficiales alrededor de un enorme agujero. El presentador estaba hablando con otro chico por teléfono mientras se mostraban las imágenes. El hombre mencionó que un jefe de la policía había desaparecido unos meses antes, después de incautar un importante cargamento de estupefacientes, y se presumía que había sido secuestrado por la mafia, pero no se tenía idea de cuál podía ser su paradero hasta ahora, que un integrante de una importante organización delictiva fue capturado y a cambio de reducir su condena, les dio a los oficiales la posible ubicación del cuerpo. Luego las imágenes cambiaron a una vista de helicóptero del campo trasero. Un grupo de los mismos tipos del FBI y algunos oficiales de la policía estatal estaban parados alrededor del gran agujero en la tierra. Entonces, un helicóptero de prensa escaneó desde el aire y gracias a las potentes luces, pude ver una silueta humana envuelta en un bolsa negra y asegurada con cinta adhesiva. Mi mandíbula cayó al piso y mis ojos se abrieron tanto que casi me dolían. Sentí que mi corazón se iba a explotar en cualquier momento. Me estaba volviendo loco. Dios bendito, ¿en qué me he metido?, dije para mí mismo mientras estaba al borde de un colapso mental. Necesitaba algunas respuestas y las necesitaba de inmediato, así que llamé a la familia y les conté lo que estaba pasando. Dijeron que estaban al tanto, pero que no me preocupara por eso, que no corría ningún peligro legal o de otro tipo. Me dijeron que me quedara en la casa y que no hablara con los medios de comunicación, que ellos habían sido notificados y yo no estaba involucrado de ninguna manera. Nada de eso me tranquilizó. ¿Cómo podría estar tranquilo después de enterarme de algo como eso? Sin embargo, no había mucho que pudiera hacer, al menos en ese momento. Así que colgué y volví a ver la cobertura de noticias. A medida que pasaban las horas, la historia se aclaraba. Efectivamente, el cuerpo pertenecía al jefe de la policía que había desaparecido. Ahora era un hecho que había sido secuestrado y asesinado por la mafia. Pero la parte más aterradora fue la revelación de que el pobre viejecito, al que hubo que operar del corazón, en realidad era un mafioso muy peligroso, y había sido él quien ordenó el crimen. A la mañana siguiente, ensillé uno de los caballos y me fui a dar una vuelta por el área. El agujero aún estaba abierto, pero obviamente ya no había nada, o mejor dicho, nadie allí dentro. Sin embargo, ahora podía sentir el ambiente completamente diferente a como era antes de todo esto.
Me estremecí de solo pensar que estaba viviendo en la casa de un mafioso, capaz de mandar a aniquilar a quien sea, incluso a alguien con un alto rango en la policía. Esa misma tarde, volví a llamar a la familia y les manifesté mi deseo de renunciar al trabajo. Ellos me insistieron en que me quedara y me reafirmaron que no corría ningún peligro, pero realmente no deseaba permanecer más tiempo en ese lugar. Así que les hice saber amablemente que ya había tomado la decisión de renunciar. Ellos comprendieron y me pidieron que les diera un par de días para buscar a otra persona. Yo acepté y efectivamente, un par de días después, los hijos de los propietarios aparecieron para darme el resto de mi paga y despedirse. Me dijeron que no habían encontrado a un reemplazo, así que se quedarían en la casa hasta que lo encontraran. Yo les recomendé a algunas personas y les proporcioné sus números. Hicimos un poco de pequeña charla hasta que cargué la última de mis cosas y luego nos despedimos. Después de eso, me mudé a la ciudad de Des Moines y nunca más volví a saber de esa familia. Mis primeros años fueron bastante buenos. Crecí en un pequeño pueblo donde todos nos conocíamos. Era una comunidad rural cerca de la frontera de México, llena de tradiciones y costumbres que todavía recuerdo con cariño, a pesar de que han pasado más de 50 años. Pero todo cambió una noche espantosa que nunca podré olvidar. Era una de esas frías noches de octubre, y el pueblo estaba cubierto por un silencio inquietante. No había electricidad ni lo que podrías encontrar en una ciudad, así que todo era más primitivo, más real. Aunque estaba lejos de la civilización, me sentía seguro allí, en mi hogar. Se acercaba el Día de los Muertos, y mi hermana mayor estaba a punto de dar a luz. La familia estaba emocionada por la llegada del nuevo bebé, y yo estaba feliz de convertirme en tío. Pero esa felicidad se tornó en algo horrible y desgarrador, algo que nunca vimos venir. Esa noche oscura, mi hermana empezó a tener contracciones. Su esposo estaba trabajando en el campo, como muchos otros hombres del pueblo. Ella intentó salir para buscar a la partera, pero el dolor la detuvo, así que sin más opciones, tuvo que enfrentar el parto sola en casa. Con el tiempo, me contó que fue una experiencia aterradora, pero cuando finalmente tuvo a su bebé, pensó que todo el sufrimiento había valido la pena, aunque estaba tan agotada que apenas pudo levantarse. Se acostó en la cama con su pequeña y poco después se quedó dormida. De repente, un ruido fuerte la despertó en seco. Estaba confusa, pensando que era un pájaro en el techo. Pero pronto, el sonido se acompañó de risas y murmullos, como si alguien estuviera retrocediendo una cinta de audio a toda velocidad. Esa mezcla de sonidos llenaba la habitación y le provocaba un miedo indescriptible. Ella trató de ignorar esos ruidos, pero se volvían cada vez más intensos, como si algo maligno estuviera invadiendo su hogar. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse de forma extraña, creando figuras grotescas que parecían acechar desde las paredes. La pequeña, que había estado dormida tranquilamente, comenzó a llorar desesperadamente, y los llantos de la bebé se mezclaban con los sonidos extraños, aumentando el pánico de mi hermana. Ella intentó calmarla, pero era como si la atmósfera se volviera más opresiva, como si algo estuviera tratando de asfixiarlas. Luego escuchó pasos pesados sobre el techo. La sensación de que algo humano se acercaba la hizo temer aún más, y justo en ese momento, apareció en la puerta una anciana, una mujer que describió como aterradora y misteriosa. La mujer llevaba una capucha negra que ocultaba su rostro arrugado, solo tenía un ojo y su aspecto era horrible. Ella avanzó hacia mi hermana, quien estaba en un estado de terror absoluto. En ese momento, yo, el niño que era en aquel entonces, no estaba preparado para la escena que estaba por descubrir.
Fui a buscar a mi hermana cuando su esposo mandó un recado con un vecino, diciendo que iba a llegar muy tarde del trabajo. Mis padres pensaron que, dada su condición, sería mejor que ella pasara la noche con nosotros, así que fui a decirle. Cuando llegué a su casa, noté que la puerta estaba abierta. Entré y me encontré con mi hermana, en un estado de shock y temblando, sosteniendo una cobija empapada en sangre. Sus ojos vacíos se encontraron con los míos, mostrando un horror profundo que jamás había presenciado. Mis piernas comenzaron a temblar mientras miraba la escena en la habitación. Mi hermana me gritó con voz quebrada, rogando que no me acercara ni le hiciera daño a su bebé, mientras apretaba con fuerza aquella cobija ensangrentada que, en su mente, era un abrigo para la recién nacida. Me sentía completamente impotente y no sabía qué hacer. Cada vez que intentaba acercarme, su miedo y angustia aumentaban, repitiendo que me alejara y no le hiciera nada al bebé. Su voz resonaba en la oscuridad y era desgarrador, pero, en medio de la confusión y el terror, mi mirada se desvió hacia una de las ventanas. En un instante, creí ver la cara de la anciana mirándonos desde la penumbra, con una mirada perversa, y parecía que llenaba la habitación de una maldad insoportable. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la oscuridad, dejándome con una sensación de inquietud escalofriante que recorría mi cuerpo. Pasaron varios minutos que se sintieron como una eternidad hasta que, finalmente, mi hermana logró calmarse lo suficiente como para que la llevara con nuestros padres. Recuerdo que, aún en mi incredulidad, revisé la cobija que sostenía, solo para confirmar que no había nada allí más que sangre. Salimos de aquella casa, atravesando el pueblo, que estaba envuelto en una atmósfera de oscuridad y miedo, tanto que el camino hacia la casa de mis padres fue como cruzar un túnel sombrío y silencioso. El viento soplaba como si estuviera cargado con la presencia maligna que había atormentado a mi hermana, y cada sombra en el camino parecía cobrar vida propia, y mis oídos estaban alertas a cualquier sonido extraño, hasta que finalmente llegamos a casa de nuestros padres. Mi padre estaba dormido, pero al escuchar el bullicio, se despertó. Tanto él como mi mamá nos preguntaron qué había pasado, y cuando les dijimos, ambos abrazaron a mi hermana y lloraron junto a ella. Como en todo pueblo pequeño, en especial en aquellos años, la noticia de lo que había pasado se esparció como pólvora. La gente empezó a sentirse desesperada y paranoica, y las noches se volvieron más aterradoras, llenas de un silencio que se sentía pesado, solo interrumpido por murmullos y suspiros de quienes temían por su seguridad y la de sus seres queridos. En aquella época, y en un pueblo tan remoto como el nuestro, los mitos y leyendas eran una parte viva de nuestro día a día. Nadie cuestionaba la existencia de seres sobrenaturales y malignos, por lo que la noticia de lo ocurrido con mi hermana fue suficiente para que la comunidad entera entrara en pánico. Las casas se mantenían cerradas con doble cerrojo durante el día, y por las noches, las familias se reunían alrededor de fogatas, tratando de ahuyentar a los espíritus malignos que parecían acechar. Las calles estaban desiertas y las tiendas cerradas, sumiendo al pueblo en un estado de aislamiento y miedo constante. Las autoridades locales estaban desbordadas con los reportes de avistamientos de la bruja y los testimonios de quienes afirmaban haber sido testigos de sus horribles actos, pero poco podían hacer, ya que la superstición y el miedo habían nublado el juicio de muchos, y la desconfianza se había vuelto parte de la vida cotidiana. Las desapariciones de recién nacidos se convirtieron en algo habitual, llenándonos de terror a todos, y el pueblo empezó a vaciarse, convirtiéndose en un lugar desolado que parecía un pueblo fantasma. Mi hermana y mi cuñado decidieron abandonar el pueblo. Mi hermana estaba tan afectada que no podían quedarse más tiempo, y yo entendía perfectamente, pero mi padre se negaba a dejar su hogar. Había vivido allí toda su vida y no iba a permitir que ninguna bruja lo sacara de su tierra. Con el tiempo, más y más personas se fueron,
hasta que yo me convertí en el más joven que quedaba. Sin embargo, entre los pocos que aún estaban, había una chica llamada Teresa, que había dado a luz recientemente. Ella quería irse, pero no tenía recursos y no sabía a dónde ir. No quería que su bebé corriera la misma suerte que los otros, así que usaba sus conocimientos de brujería y santería para protegerlo. Siempre mantenía a su bebé dentro de un círculo de sal, y hasta ese momento, eso parecía funcionar. Una noche, cuando la luna estaba oculta entre nubes densas, Teresa escuchó un crujido afuera de su casa. Los perros del pueblo aullaban, como si presintieran la llegada de algo maligno. Entonces, asustada por la seguridad de su bebé, Teresa tomó un rosario y comenzó a rezar en voz alta, pidiendo protección a la Virgen María y a todos los santos que conocía. En ese momento, la oscuridad se intensificó y las sombras comenzaron a retorcerse en el suelo, danzando con cada palabra que decía. Un hedor nauseabundo llenó el aire, como si el mal estuviera presente, y la casa temblaba, como si una fuerza sobrenatural intentara entrar. De repente, la puerta empezó a crujir violentamente, como si algo intentara abrirla desde afuera. Teresa se aferró a su bebé, protegiéndolo con su cuerpo, mientras seguía rezando con una fe inquebrantable. El sonido de la puerta se volvía cada vez más fuerte, y parecía que estaba cediendo. Entonces, la bruja, con su capucha negra y su único ojo, se asomaba por una rendija en la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, enviando escalofríos por la espalda de Teresa. Pero ella no se detuvo. Sus oraciones eran su escudo en medio de la oscuridad. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del rosario brillaba más intensamente, envolviendo a Teresa y su bebé en una cálida protección. La bruja parecía frustrarse más, y sus intentos de entrar se volvían cada vez más desesperados. Teresa vio cómo las garras de la bruja intentaba alcanzarla, extendiéndose desde la rendija de la puerta como tentáculos, pero su fe era más fuerte, y con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin parar. Los minutos siguientes se sintieron eternos, mientras ella luchaba para que la bruja no entrara. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse, la presencia maligna se desvaneció en una nube oscura, como si la luz del día la rechazara. En esa hora, Teresa cayó de rodillas, agotada pero aliviada de que la pesadilla hubiera terminado. Abrazó a su bebé con ternura, agradecida de que estuviera a salvo, mientras la habitación quedaba en silencio. El aire se sintió puro de nuevo, y la paz regresó a su hogar. Después de esa noche, los avistamientos de la bruja cesaron por un par de días, y hasta llegamos a pensar que por fin la pesadilla había terminado. Pero un atardecer, mientras cuidaba mis ovejas, sentí que el ambiente se volvió pesado y opresivo. El miedo me invadió, pero no quería dejar a las ovejas, temiendo que mi padre me regañara, así que aceleré el paso para reunirlas, pero de pronto escuché esa voz horrible y distorsionada que resonaba a lo lejos, proveniente del campo donde pastaban las ovejas. Me detuve en seco y observé una figura femenina que me miraba fijamente. Mis ojos se nublaron, y cada parpadeo parecía acercarla más. Luché por aclarar mi visión, pero esa mujer seguía acercándose sin prisa. En ese momento, el pavor se apoderó de mí, y esa fue la última imagen clara que retuve de ese día. El tiempo pasó de manera extraña a partir de ahí. Lo que para el resto del pueblo se sentían como días enteros, para mí parecieron ser solo un par de horas de confusión y desorientación. Mis padres estaban desesperados por encontrarme y organizaron grupos de búsqueda que recorrían el pueblo y sus alrededores en busca de alguna pista sobre dónde podría estar. Una noche, mientras la luna se ocultaba entre nubes, desperté en medio del campo donde solía pastorear. El frío de la noche me caló hasta los huesos,
y la desorientación que sentía era brutal. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué había pasado mientras estuve inconsciente. Me sentía como si hubiera sido arrastrado a un mundo de pesadilla, luchando por regresar a la realidad, pero se hacía tan difícil ordenar mis pensamientos. Busqué a mis ovejas a mi alrededor, pero no había ni rastro de ellas, y un sentimiento de culpa y preocupación me invadió. Estaba tan aturdido que no entendía qué había pasado, así que caminé un poco, tratando de encontrar alguna señal que me indicara cómo regresar a casa, pero me sentía como un sonámbulo, sin control sobre mis propios pasos. La imagen de la figura femenina y su voz distorsionada regresaron a mi mente, pero no sabía si habían sido reales o productos de mi imaginación atormentada. En ese momento, me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que me asaltaban, y al final decidí caminar hacia lo que creía que era el pueblo, aunque el camino se sentía extraño, ajeno y amenazante. Cada sombra parecía cobrar vida y cada sonido se amplificaba en la oscuridad. Finalmente, llegué a lo que creía era el borde del pueblo, pero cuando miré, vi que las casas lucían desiertas, con ventanas cerradas y puertas cerradas con cadenas y candados. Comencé a llamar a gritos a mis padres, pero mi voz resonó en el silencio sin respuesta alguna. Pero justo cuando iba a perder las esperanzas, escuché el sonido de un susurro en el aire. Seguí ese sonido, que se hacía más fuerte con cada paso, hasta que llegué a una fogata en el centro del pueblo. Allí estaban las pocas familias que quedaban, reunidas para seguir resguardándose del miedo que los acechaba. En el momento en que llegué, todos voltearon a mirarme, pero lo que vi en sus ojos no era el alivio de ver que había regresado, sino un destello de ira que no pude descifrar. Pero no tuve oportunidad de preguntar, porque en ese mismo instante sentí un fuerte golpe en la parte de atrás de mi cabeza y todo se oscureció. No tengo claro qué pasó después. Lo que sé es que desperté en mi cama, con las manos atadas a los barrotes. Me dijeron que estaba acusado de haber raptado a un bebé. Resultó que había transcurrido una semana desde mi encuentro con aquella figura mientras pastoreaba a mis ovejas. Se suponía que debía recordarlo todo, pero solo tenía imágenes borrosas de un día aterrador. Una anciana con una mirada penetrante, un aliento que apestaba y un brebaje repugnante que me hizo beber mientras ella recitaba algo en otro idioma. Fuera de eso, estaba perdido en un mar de confusión. Mis padres me dieron el resumen. Resulta que había entrado en casa de Teresa, y aprovechándome de que ella me conocía y se fiaba de mí, esperé a que se descuidara preparando su biberón y rapté a su bebé de la cuna. Cuando Teresa se dio cuenta, salió tras de mí mientras yo corría hacia el cerro, donde se decía que vivía la bruja. Dijo que corría a una velocidad inhumana, que no había forma de que los adultos me alcanzaran, y cuando llegué al pie del cerro, vi a la anciana de pie, esperándome. Desde lejos, los del pueblo miraban atónitos mientras yo le entregaba el bebé. Según los testigos, era como si todo estuviera ocurriendo en cámara lenta. La bruja tomó al niño y se adentró en el bosque, desapareciendo antes de que pudieran llegar. Teresa estaba hecha un mar de lágrimas, pero antes de que pudieran alcanzarme, yo también me perdí en el bosque y desaparecí durante días, hasta que volví aquella tarde. Por supuesto, los del pueblo buscaron desesperadamente al bebé. Se armó una pequeña expedición para entrar al cerro y rescatarlo, pero nadie volvió. Mis padres intentaron convencer a las autoridades de que yo no era culpable, que estaba bajo la influencia de la bruja, pero el pánico ya había tomado el control y transformaron todas sus dudas y miedos en pruebas en mi contra. Mi juicio fue un desastre. Las pruebas eran inexistentes, pero el pueblo necesitaba a un culpable, así que me mandaron a un centro de menores hasta que cumpliera la mayoría de edad por un crimen que no cometí. Mientras yo estaba tras las rejas, el pueblo se hundió más en la locura.
La bruja siguió haciendo de las suyas a diestra y siniestra. Los rumores de que el pueblo estaba maldito se esparcieron como pólvora. Contaban que un ente demoníaco robaba bebés y que vendía sus almas a cambio de poderes oscuros. Mi familia fue señalada de ser cómplice de la bruja y se convirtió en el objetivo de todas las miradas acusadoras. Por eso mis padres decidieron marcharse y dejar atrás ese pueblo maldito. Con el tiempo, todos los que se quedaban también se fueron. El pueblo se volvió un lugar fantasma, lleno de ecos y recuerdos de lo que una vez fue. Años después, algunos valientes trataron de enfrentarse a la bruja, aventurándose en el cerro, pero nunca regresaron, solo se sumaron a las historias. Las noches en el pueblo se llenaron de susurros y relatos de luces extrañas. La leyenda de la bruja se convirtió en un cuento de advertencia para los viajeros. El lugar estaba marcado con el estigma del terror. Y yo, aunque no recordaba bien qué había pasado, siempre llevaría la carga de lo que había hecho. Algo que no podía borrar, ni siquiera en mis más oscuros pensamientos. La culpa me seguiría como una sombra, y aún siento algo de eso, aunque la nieve de los años ya me cayó hace rato. Con los años, el pueblo desapareció, y hoy en día es solo un paso fronterizo, donde solo sobreviven algunas construcciones abandonadas, que guardan el eco de lo que algún día ese lugar fue. Hace muchos años, cuando era niño, mis amigos y yo, siempre hambrientos de aventuras, decidimos explorar un antiguo edificio que se encontraba justo en las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares que parecía tener un pasado tumultuoso y muchas historias para contar. La gente decía que tenía un hervidero de muertes trágicas en su interior. En su apogeo, a principios del siglo XIX, e incluso hasta los años 80, cuando fue finalmente abandonado, le sucedieron cosas muy extrañas a la gente que vivía alrededor de la propiedad. Luego permaneció allí intacta durante los años 90, como una cápsula del tiempo esperando a ser abierta. Siendo jóvenes y tontos, naturalmente nos atrajo este sitio, así que no tardamos mucho en buscar la manera de llegar a él y explorarlo. Esto ocurrió una noche de verano. Éramos 6, originalmente 6, pero al final, 3 de nuestros amigos decidieron no ir en el último minuto. Sin embargo, otros 2 amigos y yo, por supuesto, decidimos embarcarnos en lo que estábamos seguros sería una excitante aventura de exploración. El edificio era enorme, antiguo y tenebroso, con innumerables habitaciones y pasillos. Se sentía como vagar por un laberinto, pero había algo extraño en el ambiente, y es que cuanto más nos aventurábamos, más sentíamos el peso de ojos invisibles mirándonos, como si las mismas paredes estuvieran vivas con los recuerdos del pasado. Nuestra exploración nos llevó hasta la cima de una habitación del antiguo campanario, la cual tenía unas enormes ventanas que ofrecían una vista panorámica hermosa y sombría de toda la ciudad. Era una habitación de tamaño decente, no demasiado grande, pero tampoco demasiado pequeña. Era alrededor de la 1 de la mañana en ese momento, y el mundo exterior parecía dormido, completamente ajeno a nuestra pequeña aventura. Mientras explorábamos el lugar, como el trío de adolescentes tontos que éramos, nos mezclábamos entre nosotros, bromeábamos y nos burlábamos unos de otros, pero de repente, el estado de ánimo cambió rápidamente, cuando comenzamos a escuchar sonidos como de voces, de personas conversando en voz baja, y estas provenían de abajo, en el segundo piso. Nos quedamos congelados. Nuestro primer pensamiento fue que era la policía. Tal vez alguien del edificio vecino nos vio entrar a hurtadillas, y se suponía que no deberíamos estar donde estábamos. Comenzamos a entrar en pánico, y nos apresuramos a encontrar un escondite, pero no había ningún lugar a donde ir. Mirando a través de una grieta en las tablas del piso, vimos luces subiendo las escaleras y acercándose constantemente. Nuestros corazones latían tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlos. No había ningún lugar a donde ir.
ni ningún lugar donde escondernos. Pero justo cuando pensábamos que estábamos a punto de ser atrapados, sucedió algo demasiado extraño. Las luces desaparecieron en un instante. Nos quedamos paralizados sin saber qué más hacer. Estábamos muy desconcertados, pero unos instantes después, nos arrastramos lentamente y nos dirigimos hacia las escaleras, moviéndonos lo más silenciosamente que pudimos. Aunque las luces se habían apagado en la distancia, pudimos escuchar voces débiles. Entonces analizamos la situación y nos dimos cuenta que si fuera la policía nos habrían llamado y seguramente habrían registrado el campanario. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que probablemente eran nuestros amigos, los tres que nos habían abandonado en el último minuto. Sin pensarlo mucho más, nos decidimos por esa suposición y se nos ocurrió la brillante idea de tratar de asustarlos. Reuniendo todo nuestro coraje, bajamos de puntillas las escaleras crujientes y mientras lo hacíamos, comenzamos a notar que las voces se hacían más fuertes y distintas. Se escuchaba como si un grupo de personas estuviera reunida en la gran sala al final del pasillo. Nuestro plan era sencillo. Simplemente irrumpiríamos en la habitación y les daríamos el susto de sus vidas. Mientras nos acercábamos a la entrada, definitivamente podíamos escuchar las voces con claridad, aunque no podíamos distinguirlas muy bien. Entonces, cuando finalmente llegamos a la puerta, nos miramos con complicidad intercambiando asentimientos y con un movimiento sincronizado y rápido, irrumpimos en la habitación gritando muy fuerte: ¡Atrapados! Pero la habitación estaba vacía. No había nada, nadie. Era imposible. Las voces eran absolutamente claras, pero no había ni un alma a la vista. En ese momento, la risa murió en nuestras gargantas, y las voces que estábamos escuchando se detuvieron abruptamente y por completo. El único sonido en aquella habitación en ese momento fue el de nuestras respiraciones entrecortadas. Nos quedamos allí, completamente congelados, cuando nos dimos cuenta de que las voces que hablaban, las luces, las presencias que sentíamos, no eran nuestros amigos, era otra cosa, y en ese punto estábamos lo suficientemente aterrorizados para saber que no queríamos quedarnos a averiguar qué era. Salimos corriendo de esa habitación y del edificio a toda velocidad. Corrimos tan rápido como nuestros pies nos permitieron, y una vez que estuvimos a una distancia segura, nos detuvimos, jadeando y riendo nerviosamente. La risa era una máscara, algo que cubría el escalofriante miedo que todos estábamos sintiendo. Y mientras los tres permanecíamos allí, en el cálido aire de la noche, nuestra risa se desvaneció lentamente en un silencio inquietante. Intercambiamos miradas, cada uno de nosotros luchando con la misma inquietud no dicha. ¿Qué diablos acabamos de encontrar? En los días que siguieron, nuestra aventura en el campanario se convirtió en la comidilla de nuestro pequeño círculo. Algunos de nuestros amigos se mostraron escépticos, otros tenían curiosidad, pero ninguno se atrevió a aventurarse en el edificio para validar nuestra historia. Pasada la intensidad de esa noche, poco a poco aquel episodio y el miedo de ese día se fue convirtiendo solo en un inquietante recuerdo, pero nunca desapareció por completo. Pasaron los años y todos crecimos y seguimos con nuestras vidas, pero de vez en cuando nos reuníamos, alguien inevitablemente mencionaba esa noche, esa inexplicable experiencia compartida, un encuentro cercano con algo más allá de nuestra comprensión. Décadas después, la ciudad decidió demoler el antiguo edificio para dar paso a un nuevo complejo de apartamentos modernos, y viendo las imágenes de las noticias de la demolición, no pude evitar sentir una sensación de pérdida al ver aquel enigmático edificio hacerse polvo, enterrando consigo todos sus misterios y secretos, todas sus historias acumuladas durante 2 siglos. Ese lugar era un vínculo entre nuestra juventud y una época en la que el mundo parecía más grande y misterioso. Cuando el campanario se derrumbó, me gustó pensar que cualquier energía, cualquier alma que estuviera atrapada allí,
Entre esas gruesas paredes, finalmente fue liberada para seguir su camino y poder al fin descansar en paz.